bueno, después del Cineforum, pues volver a lo mejor quizá a ver la película con otras. David Fincher en el año 2010, fue el año del estreno. Fue una película con un gran impacto, muy premiada, con, creo recordar, 8 candidaturas a los Oscar, de las cuales le fueron concedidos 3 premios principales. Ganó también premios en los Globos de Oro, en los premios BAFTA, el sindicato de actores en Nueva York también premió las actuaciones de algunos de los... El director fue muy premiado. Se trata de un director con una carrera contrastada, es el director del Club de la Lucha, del curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo, también. Bueno, es un director que procede del mundo del videoclip y que tiene una manera de entender el cine que creo que consigue, y para mí es la característica principal de esta película, consigue crear una atmósfera. Una atmósfera en la que el espectador se puede meter enseguida y desde la que puede llegar a tener una experiencia realmente sobrecogedora, diría yo, de lo que está ocurriendo, del relato que se nos va a contar durante un poco más de 2 horas, ¿no? A ese respecto hay una cosa que me parece importante puntualizar también ahora desde el principio, que es el modo en que en esta película la banda sonora es un personaje más. Y un personaje más además que de alguna forma articula este juego de dentro a fuera, de las sensaciones que están experimentando los personajes y también de las sensaciones que son transmitidas al espectador, ¿no? De manera que hay una especie de toma y daca que contribuye en la estructura circular del guión. Si os acordáis, la película comienza y termina de una manera análoga. Comienza en un pub de la ciudad de Boston, en pleno campus de la Universidad de Harvard, donde en su día estudió Mark Zuckerberg y en su día amigos y personas cercanas a él, con quienes comienza la historia de Facebook en el otoño de 2003, y termina con este personaje interpretado por Jesse Eisenberg, con este personaje actualizando en F5 para ver si la novia que él pierde al principio de la película, de una manera culpable, pues ha dado a aceptar a su solicitud de amistad en Facebook, ¿no? Y por lo tanto creo que el guionista de la película, el grandísimo Aaron Sorkin, a quien yo creo que se debe la grandeza de esta película, incluso por encima del propio David Fincher, el gran acierto de Aaron Sorkin es conseguir que desde el principio el espectador tenga una experiencia de la paradoja que construye la... Perdonad porque ha habido un problema técnico y por eso estoy... bien, ya digo, espero no tener que pedir muchas veces disculpas a lo largo del Cineforum, pero si las tengo que pedir, pues las tendré que pedir y os ruego un poquito de paciencia hasta que consiga yo manejarme bien aquí. Bien, sabéis que, entre paréntesis, tenéis a vuestra disposición un chat en el que de aquí a no mucho os pido que con toda la libertad del mundo planteéis vuestras dudas, preguntas, enmiendas y que podamos sacar todos, empezando por mí, de aquí un fruto y un aprendizaje respecto de esta película y de las cuestiones que se puedan plantear, no solo sobre la peli, sino más allá de ella, sobre, yo creo que el papel de las redes sociales en nuestra vida, que sería quizá el gran tema de fondo que hay detrás de esto, ¿no? Os decía que Aaron Sorkin plantea un tema muy paradójico en la propia película, que es el hecho de que el creador de una red social, de probablemente la red social con más millones de seguidores, a día de hoy sea
tuviera que conseguir llevar a cabo esa creación precisamente desde la pérdida radical de algunas de sus eh, amistades más íntimas, ¿no? El personaje encarnado por Andrew Garfield, por ejemplo, ¿no? Eduardo Severin, es su amigo más íntimo, y los avatares que describe la película pues llevan finalmente a una separación. No creo que tanto a un odio, desde luego la película no lo plantea de esa manera, sino una especie de estupefacción por parte del personaje de Eduardo, que siente con horror, ¿no?, de qué manera su amigo lo ha traicionado en una especie de espiral exponencial de sinsentido por mera ambición, ¿no? La película está construida, el guión de Aaron Sorkin está construido como una adaptación del libro de Ben Mesrich que se tituló en torno al año 2003 The Accidental Billionaires, los billonarios accidentales, lo cual es interesante porque tiene que ver con una tendencia muy marcada en la sociedad estadounidense, sobre todo entre los estudiantes de universidades de la así llamada Ivy League, de las universidades de más prestigio del país, para los cuales la ambición era ser rico antes de los 24 años. De hecho, en la película os acordáis que hay un momento en el que el personaje de Sean Parker, interpretado por Justin Timberlake, invita o le hace ver a Mark Zuckerberg que la única salida para que Facebook despegue es que él se mude a la costa oeste, a Silicon Valley, que es donde se están cociendo las habas, por decirlo de alguna manera, donde está el meollo de la cuestión. Y efectivamente esto de algún modo incluso también cataliza las crecientes tensiones internas en la amistad entre Zuckerberg y Eduardo Severin, y que finalmente se terminan separando y esa amistad acaba partida, ¿no? Pero esta idea me parece interesante, ¿no? El hecho de que un chaval en sus años universitarios, movido por la ambición, venda todo lo que tiene, me refiero en un sentido metafórico pero también muy real, venda las relaciones personales con tal de conseguir llevar a cabo su sueño. Y aquí sería interesante ver que, aunque es la adaptación de este libro que os acabo de comentar, de hecho hay muchas diferencias entre la historia real de cómo fue la fundación de Facebook y la película La Red Social. Aaron Sorkin ha manifestado repetidas veces que su intención no era hacer una reconstrucción histórica de cómo fue fundado Facebook, sino plantear una serie de temas antropológicos que quedan como en un primer plano de una manera muy interesante, ¿no? Algunos de esos temas, que yo creo que podemos luego, si queréis, comentar, serían el tema de los celos y la amistad. Yo casi diría celos contra amistad, ¿no? El modo en que, por ejemplo, os acordáis que al principio de la película una de las obsesiones del personaje principal es poder ser admitido en un club de prestigio, de los que hay en Harvard. Como si no le fuera ya suficiente el hecho mismo de haber sido admitido en una universidad como Harvard para poder estudiar allí, ¿no? Tenemos una persona inteligentísima retratada de dentro a fuera como alguien vacío por dentro. Alguien para quien la ambición personal es tan grande que parece que no hay posibilidad de llegar a alcanzar lo que de verdad anhela, que ni siquiera él mismo sabe, ¿no? Desde luego, tal y como la película nos lo plantea, lo que el personaje de Mark Zuckerberg anhela es ser amado. Algo que creo que se puede aplicar es un universal humano, ¿no? Pero el personaje de su novia, que aparece en momentos puntuales de la película y con el que se cierra la trama, es una metáfora de esta especie de soledad infinita que él siente, ¿no? Y a la que procuraré luego volver, porque me parece que es donde se cierra el círculo de lo que podría ser una interpretación de lo que hay detrás de este guión y de esta película, ¿no? Otro de los temas principales de la película me parece que es el tema de la ambición y el poder, y por lo tanto de las luchas que desencadena una ambición desmedida para poder tener el control de algo que lógicamente
en 2003, pues parecía poder convertirse en el sentido de una vida, al menos de la vida de Mark Zuckerberg. Los complejos de clase, ¿os acordáis? La crítica velada, Aaron Sorkin es judío y él mismo lleva a cabo una crítica velada del modo en que los judíos que se reúnen, ¿os acordáis? En una fiesta retratada de una manera casi caricaturesca, justo en el momento en que Mark Zuckerberg ha visto que puede robarles este proyecto a los hermanos gemelos que quieren crear una red social intrauniversitaria. Pues hay una crítica a esta especie de visión de sí mismo como alguien acomplejado. A lo largo de toda la película se nos presenta a Mark Zuckerberg como alguien lleno de complejos, ¿no? La dualidad entre lealtad y traición, el tema de las obsesiones personales, ¿vale? El tema de la soledad. Todos estos temas yo creo que son planteados y desarrollados a lo largo de la película en este microcosmos, que como digo es una película plenamente atmosférica, e insisto en este concepto de lo atmosférico porque la música va ayudando a mostrarnos que los personajes viven de una manera claustrofóbica, especialmente el protagonista, pero no es el único, que vive obsesionado con una idea, que lógicamente es una idea deslumbrante, pero que en su propia experiencia del desarrollo del proyecto se va convirtiendo en una idea para la que él no va a parar en mientes si tiene que ir eliminando personas que son vistas antes como rivales y exponencialmente como tales a medida que se va consolidando el proyecto, ¿no? Es muy interesante en ese sentido, y quizá para mí uno de los méritos más grandes de la película como obra cinematográfica, más allá de que la película en cierto modo es efectista y en algunos momentos cae en esta especie de efectismo a la hora de dar la impresión de que digamos que es facilona, eso es lo que quiero decir. Es una película muy bien hecha, muy bien dirigida, desde luego, con un extraordinario montaje. Uno de los Oscars que le fue concedido fue a los mejores efectos de sonido, perdón, y desde luego el sonido de la película es extraordinario. Pero digamos que de alguna manera la parte en que la película, la parte visual de la película, no funcionaría sin este ritmo que Aaron Sorkin consigue dar a la sucesión de las secuencias y que para mí se traduce en la puesta en escena. Es decir, todas las escenas tienen un uso del plano contra plano y de la cesión de las voces a los diferentes personajes, de manera que la cámara actúa en perfecta consonancia con la alternancia de esas voces que entran en diálogo, ¿vale? Incluso también en de los silencios, ¿no? Y de las elipsis. En ese sentido creo que la película, desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, es una obra mayor, es una obra que merece consideración, ¿no? Lo que ocurre es que es más fácil, en ese sentido, también caer en la trampa del atajo, del deslumbramiento, por ejemplo, la secuencia que tiene lugar en la discoteca, en la que estamos como espectadores casi hipnotizados por un diálogo que apenas se escucha, porque está tapado por el volumen de la música, y que sin embargo es uno de los momentos clave de esta especie de caída a los infiernos, de descenso a los infiernos del personaje principal, ¿no? Que ha quedado hechizado por alguien, también un personaje histórico, Sean Parker, el personaje que interpreta Justin Timberlake, que en su día fue otro de los visionarios, fundador de Napster. Napster fue una plataforma, quizá la primera plataforma que permitía descargar música, claro, de una manera ilegal, y por tanto fue obligado y condenado por la justicia a pagar multas millonarias, pero sería el origen de Spotify y de otras maneras de escuchar música a día de hoy que tienen su origen allí, ¿no? Creo que hasta donde he podido leer, Mark Zuckerberg sí que llegó a estar fascinado por la personalidad de Sean Parker. Creo que además la elección del actor que interpreta a Parker es realmente brillante, y Justin Timberlake lo hace muy bien. En el póster promocional de la película, creo que esto también es interesante verlo o saberlo,
En el póster promocional de la película, el lema que se eligió era: no consigues 500 millones de amigos sin ganarte algunos enemigos. A mí me parece que es una frase redonda y sin embargo es una frase tremendamente superficial, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque creo que Mark Zuckerberg no ha ganado 500 millones de amigos. No sé cuántos millones de usuarios hay a día de hoy en Facebook. Me imagino que muchos más de 500. Eh, pero desde luego no son amigos de Mark Zuckerberg. Lo que sí que es verdad es que se granjeó numerosos enemigos, ¿no? Y con el paso de los años, este número de enemigos ha ido, desgraciadamente, en aumento. Una cosa que os puedo decir, investigando y preparando este Cineforum, he leído que se está pensando en hacer una continuación de la red social. Y en esa segunda parte, que Aaron Sorkin está dispuesta a escribir, sí y solo si la dirige David Fincher, que todavía no, hasta donde yo sé, no ha movido ficha y no ha dicho, porque no es muy amigo de las segundas partes de películas, lo cual le honra en esta época en la que todo es estirar el chicle al máximo en el mundo del cine. Me refiero del cine blockbuster en Estados Unidos. Sería interesante ver una segunda parte desde el punto de vista de Aaron Sorkin, porque él quiere indagar en la parte, en el reverso tenebroso de Facebook, en el modo en que a medida que Facebook se ha consolidado y se ha convertido en un instrumento de poder, ha ido cayendo en las tentaciones que suelen ir vinculadas al poder, que son la corrupción de lo menor a lo mayor, ¿no? Aquella frase de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es una frase literal, pero es básicamente la idea, ¿no? Claro, Facebook ha estado en el candelero y no siempre por motivos adecuados. Por ejemplo, el control de las opiniones, ¿no? La censura interna que funciona. Hay documentales ahora mismo disponibles en las principales plataformas donde se puede ver de qué manera las redes, pero de una manera especial Facebook, generan un control ideológico, ¿no? Su papel influyente en elecciones políticas, ¿no? Por lo tanto, cuando estos instrumentos inicialmente creados con una alta dosis de idealismo e incluso de buena intención, demuestran todo su potencial para las altas instancias, desde mi punto de vista para las bajas instancias del poder, se convierten también en potenciales enemigos tanto del sentido común como digamos de la simple verdad que debería gobernar nuestras vidas, de las simples alianzas, de las amistades que uno debe conservar para conservar también la cordura, ¿no? Mi pregunta inicial, y si queréis puede ser una de las preguntas que dirija la reflexión de esta tarde, sería, paradójicamente estamos ahora más solos que nunca. Es decir, en el momento en que las redes sociales son casi el sostén en torno al cual, una especie de engranaje o de framework, ¿no? de estructura de la sociedad, hasta el punto de que muchas personas no se pueden concebir a sí mismas a día de hoy sin sus redes sociales, es posiblemente eso el detonante o lo que señala que de hecho hoy más que nunca estamos enredados en las redes porque nos sentimos vacíos por dentro. Quizá más que nunca hoy, y es una pregunta que también planteo por si queréis luego que la desarrollemos, cuantos más amigos decimos tener en las redes sociales o más seguidores, tanto más grande es el vacío que hay en nuestro interior, ¿no? Sería quizá una pregunta a plantear, ¿no? En tanto en cuanto, como he dicho al principio, la película es planteada desde el inicio hasta el final como una paradoja. Es el chaval que está con su novia, que no la escucha, cuya única ambición es entrar en los clubes exclusivos de la Universidad de Harvard, y que termina, después de haber destruido él mismo ese noviazgo, termina convirtiéndose en un personaje solitario,
a solas en la sala en la que se están siguiendo esta especie de interrogatorios, para ver terminada su vida en la más tremenda de las soledades, ¿no? Creo que hay un tema interesante para investigar, ¿no? Otro tema que a mí me parece básico, y os voy a contar una anécdota a ese respecto, aunque es una anécdota triste, es la distancia enorme que existe entre el yo real y la imagen que proyectamos o que vendemos en las redes sociales, ¿no? Es decir, entre nuestro yo verdadero y lo que dejamos que los demás vean de nosotros a través de Instagram, de TikTok, de Facebook, de las demás redes sociales. ¿Qué proyección hay? Y en esa proyección, ¿cuánto hay de luz y cuánto hay de sombra, ¿no? No me estoy refiriendo ya a casos patológicos de gente que, amparada en el anonimato, que promueven hasta cierto punto, pero desde luego que permiten las redes sociales, construyen otro yo desde el cual interactúan, ¿no? Y a veces con intenciones pues no rectas, y otras veces simplemente como una especie de anhelo de ser recibidas o percibidas de un modo distinto al que sería el verdadero, ¿no? El verdadero yo. Un ejemplo que yo puedo contar es hace un poco más de un año un profesor, amigo mío, me decía, yo no tengo Instagram, la única red social que tengo es Facebook. Este amigo mío me decía que en Instagram muchas personas de la universidad, especialmente chicas, chicas que luego no se atrevían, que no se están atreviendo a encender su cámara cuando hay una clase online, en estos meses en los que tenemos que suprimir la presencialidad y mantener la docencia a través de las cámaras. Y estas alumnas que no encienden la cámara, después en las fotos que ofrecen de sí mismas en Instagram, ofrecen una visión de sí mismas totalmente desinhibida, incluso provocativa. Esta especie de dislocación o de esquizofrenia en el modo de percibir la propia identidad y en el modo de construir otra identidad secreta o dual, es un tema interesante porque puede esconder, a mi juicio lo esconde a menudo, un modo de tapar una profunda incapacidad para aceptarse como uno es, ¿no? A veces hay una tremenda inseguridad que se manifiesta o que se intenta ocultar construyendo una figura pública o una figura que de cara al público pueda resultar fascinante, atractiva, eróticamente atractiva o simplemente feliz, como si viviéramos en el país de las maravillas, ¿no? Y por lo tanto es otro tema interesante. Mis conocimientos de psicología son nulos, con lo cual dejo esto a personas que sepan más, pero me parece como docente y como padre que es un tema interesante al que hay que prestar atención porque puede ser un problema grave, ¿no? Detrás de esta insatisfacción que es coetánea nuestra, pero también es coetánea de los momentos de la adolescencia, ¿no? Cada vez los chavales llegan antes a las redes sociales, los problemas derivados de la utilización de los móviles y de los demás dispositivos digitales están a la orden del día y están llenando las consultas de los psicólogos y es un problema que creo que tiene que ver sobre todo con esta época de vacío existencial, que creo que nos afecta de una manera u otra, ¿no? Sobre todo de otorgar sentido a nuestra existencia, ¿no? De manera que nos sintamos satisfechos de las vidas que vivimos. En tanto en cuanto nos sentimos satisfechos, no necesitamos proyectar otra imagen más allá de la que de verdad es nuestro yo individual, ¿no? Otra cuestión que lanzo. A menudo demonizamos las redes, pero caemos en ellas como un adicto, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué son tan adictivas las redes sociales, ¿no? ¿Por qué nos enredan las redes? Sería la pregunta, ¿no? Por más que veamos que potencialmente, y de hecho a menudo suele ocurrir, se convierten en escenarios de peleas, de discusiones, de desencuentros, a veces violentos, amparados en este anonimato al que antes hacía referencia, ¿no? Y a mí se me ocurría en este sentido
plantear que la conexión con el mundo, con la realidad, que nos permiten las redes sociales es una relación de pura potencialidad, ¿vale? Es decir, potencialmente es infinito el modo en que podemos llegar a conocer a muchas personas de diferentes lugares. ¿eh? Eh, lo que hace falta es llenar de sentido esa potencialidad, ¿no? Para darle volumen, para configurarla como una realidad satisfactoria a nuestros propios ojos, ¿no? Quizá convertir la expectativa de quiénes nos gustaría ser, en un proceso madurativo que nos llevará a aceptar lo que de verdad somos, ¿no? Sin renunciar al ideal al que aspiramos, pero confrontándolo continuamente respecto de nuestra propia visión de nosotros mismos y no tanto de una especie de constructo de todo punto ficticio, no fruto de la imaginación, sino de una fantasía destructiva contra el cual continuamente nos estamos midiendo, ¿vale? Y que por lo tanto nos puede llevar a un laberinto y a entrar en un círculo vicioso dentro del cual no hay solución, porque ese ideal, que no es el que hemos construido nosotros, sino que es un ideal pretendidamente construido sobre las expectativas de los demás, a menudo expectativas que ni siquiera tampoco son reales, ¿verdad? Pues eso se va convirtiendo en una especie de objetivo inalcanzable, de listón contra el cual somos incapaces de hacer nada, ¿no? Para terminar a veces pues eso, aplastados con ellos, ¿no? Pongo un ejemplo, y además es un ejemplo personal. A mí Facebook me ha permitido, entre otras cosas, recuperar amistades. Gente que hace muchos años a los que no veía, o compañeros del colegio, ¿no? Especialmente queridos, a los que le pierdes la pista, porque la vida es así, y de repente pues a través de Facebook puedes recuperarlos y con la recuperación de esas amistades está la recuperación del recuerdo, ¿no? De recuerdo y de ámbitos existenciales que nos permiten reconstruir un sentido común. Me refiero a un sentido de la vida que fue compartida en el pasado y que ahora nos permite, de alguna manera, en mayor o menor medida, proyectar un futuro o una amistad reconstruida. Y en tanto en cuanto el ser humano es un animal social, como dice Aristóteles, ¿verdad?, en el principio de la política, podemos reconstruir un nuevo sentido como proyección de futuro, que eso sí que es algo realmente extraordinario desde el punto de vista antropológico, ¿no? Como búsqueda de plenitud. Y creo que en ese sentido las redes sociales son un gran instrumento, pero realmente hermoso. Nos permiten socializar, como se dice ahora, ¿verdad?, hasta en un amplio espectro, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo en absoluto, aunque soy crítico, ¿no?, con las redes sociales, lógicamente, creo que todos debemos serlo, esta potencialidad que ofrecen es lo que deberíamos llenar de significado. Hacer esas relaciones que establecemos a través de Facebook verdaderamente significativas, ¿no? Me decía un amigo hace un tiempo, ¿no?, ¿cómo puede tal persona tener 2000 no sé cuántos amigos en Facebook, ¿no? Obviamente no puedes tener 2000, no, si tienes 2000 y pico amigos, entonces estás todo el día dedicándote a ellos, si de verdad quieres que lo sean, ¿no? La amplitud de los contactos que tú permites, y eso es una de las grandes cosas de las redes sociales, tú puedes controlar quién sí, quién no, puedes hacer una especie de mundo secundario dentro del cual eres el rey, ¿no? Eres el que establece las reglas, y puedes evitar también, desde mi punto de vista, disgustos, ¿no?, que a veces ocurren en encontronazos con gente a veces indeseable, a la que puedes bloquear y con la que puedes dejar de tener siquiera esa relación incluso virtual, porque es nociva, ¿no? Bien, todas estas herramientas, como ocurre siempre, ¿no?, las cosas no son ni buenas ni malas, me refiero a las cosas relacionadas con la tecnología, son ofertas. Me decía un día una persona a la que quiero mucho que alguien le había dicho que la televisión era un engendro del demonio, que era un invento y comentábamos que no existen engendros del demonio, no sé cómo decir. Lo que habrá que hacer es ver que como instrumentos que son, adquieren su sentido en la utilización que hacemos de ellos, ¿vale? Y que por lo tanto la educación
a ese respecto, sobre todo de los chavales, pero no solo de los chavales, sino también de esta especie de cada vez más prolongada adolescencia en la que estamos, bueno, que es una de las características de nuestra época, de qué manera podríamos ayudar a esa especie de trabajo sereno de otorgar sentido a la oferta de nosotros mismos, que de alguna manera se abre camino a través de las redes sociales, ¿no? Es nuestro yo el que ofrecemos, hasta qué punto ese yo no debe ser ofrecido de una manera completa y absoluta a todo el mundo, porque hay que ser prudentes, cómo combinamos prudencia y una mirada estética sobre la realidad que nos permita compartir pues lo que hay de belleza dentro de nosotros, de afanes y de ilusiones. Creedme que yo me lo planteo desde luego como un reto a nivel personal, pero también desde el punto de vista educativo, ¿no? En tanto en cuanto veo que a menudo las redes sociales se han convertido en un espacio paradójicamente de desencuentro, empezando en el desencuentro con uno mismo. En el momento en que uno se conecta a una red y proyecta una imagen de sí que no es verdadera, este desencuentro nos golpea con mucha fuerza, porque no estamos en donde tenemos que estar, estamos dislocados, y en esa dislocación del yo no se puede abrir camino la verdadera amistad. No puede haber amigos en Facebook, no puede haber amigos en las demás redes sociales si el yo no está entregando hasta donde puede ser entregado una parte de sí que es plenamente verdadera, ¿no? Otro de los elementos que ocurre en las redes sociales me parece que es la transformación de la vida en mercadotecnia. Yo tengo anotado aquí, el precio que pagamos es la vida como merchandising. O sea, de algún modo vendemos nuestra existencia, nos convertimos en mercancía. Hay un proceso potencialmente de riesgo en todo esto, que sería la transformación del yo en mercancía. Y esto viene unido a lo que acabo de decir de la falta de autenticidad, ¿no? En tanto en cuanto damos algo que no somos, estamos alienándonos, estamos autoconvirtiéndonos en alguien que no somos, ¿no? Pero a la vez todos sabemos que las redes sociales aspiran a tener nuestros datos, ¿no? Y por lo tanto para las redes sociales nosotros no somos ni más ni menos que consumidores, ¿vale? De ahí todos estos avisos que nos llegan en las redes, ¿no? De faltan datos, pon tu número de teléfono, comparte tu página web, en fin, todo. Cuanta más información damos a las redes sociales, tanta menos libertad tenemos. Es una proporcionalidad de magnitudes inversa, ¿vale? Es decir, cuanto más saben de nosotros las redes sociales, menos margen de actuación tenemos. Todos hemos tenido, creo, la experiencia, ¿verdad?, de repente decir, porque ahora de repente me aparecen anuncios de libros o de películas o de cosas que... porque el algoritmo no cesa, ¿no? Mientras tú duermes, el algoritmo está despierto y va buscando las huellas que has ido dejando en internet y que te van construyendo un yo virtual que es la parte de ti o el yo que quiere el mercado. Y que aspira a conocer de ti hasta los más mínimos detalles. Aspira a conocer tantos detalles que sea capaz de provocar en ti el deseo. El deseo que luego va a ser completado por medio de que alguien de Amazon llame a tu puerta trayéndote aquello que sabes que no necesitas, pero que ha surgido dentro de ti como una fuerza incontenible porque has ido dejando las miguitas de pan a lo largo del camino, como en el cuento de Grimm, ¿no? De los hermanos Grimm. Y a mí me venía a la cabeza, respecto de esta película, los episodios de la serie Black Mirror. No sé si conocéis esta serie. Hay uno de los episodios en los que vemos a la protagonista obsesionada porque su rango social de aceptación o no aceptación depende de los me gusta o no me gusta que aparece. Hay un libro de Dave Eggers que se llama El Círculo, del cual hay una adaptación cinematográfica protagonizada por Emma Watson y Tom Hanks, que también recomiendo a este respecto. El Círculo es una
La novela es una novela aparentemente distópica, pero se podría decir que es un lugar de Silicon Valley, de cuyo nombre no quiero acordarme, donde quienes interactúan y trabajan allí aspiran precisamente a la construcción de una red social que controle hasta el más mínimo movimiento de las personas que trabajan allí, bajo el paraguas de un anhelo de lo que yo llamaría popularidad, ¿no? Esto en los Estados Unidos, creedme que es un problema realmente sociológico, el afán de llegar a ser aceptado, ¿no? Y que ha dado lugar no solo a depresiones, sino a problemas relacionados con el uso de las armas, como la tragedia de Columbine u otras, ¿no? Es decir, que hay un problema detrás, vuelvo a lo mismo, de falta de aceptación del yo, y por lo tanto de un rencor latente. Y el rencor latente muy probablemente se manifieste antes o después como violencia, porque el miedo siempre se transforma. El miedo es sufrimiento, y el sufrimiento siempre lleva al final a la revancha, ¿no? A la venganza, a la búsqueda de una especie de ajusticiamiento social genérico que luego acaba concretándose en un comportamiento antisocial en mayor o menor medida, ¿no? Puede llegar a ser patológico, puede llegar a ser trágico, pero en cualquier caso lo que no le quita a nadie es la tragedia interna de verse a sí mismo como alguien partido en dos, ¿no? Como el personaje del andrógeno en el banquete de Platón, como alguien que entre su realidad y la aspiración o lo que le gustaría ser, o el modo en que le gustaría ser percibido quizá de un modo más preciso por los demás, pues está la distancia, que la sensación antropológica es de un fracaso existencial, ¿no? Y el fracaso existencial creo que siempre es no sentirse amado. Y esto es lo que la red social, la película La red social pone de manifiesto. El protagonista, el Mark Zuckerberg de ficción, no conozco a Mark Zuckerberg en la vida real, no sé si se corresponde con ese retrato que ha hecho Aaron Sorkin. El personaje de ficción arrastra una tragedia a lo largo de toda la película, que es la conciencia plena, siendo además, como es tan inteligente, de no sentirse amado y de saberse no aceptado, especialmente por aquellos a los que más le gustaría acercarse, y crecientemente a lo largo de los minutos, a medida que avanza la película, por aquellos que van convirtiéndose por su culpa en enemigos acérrimos, ¿no? Bien, la construcción virtual, por tanto, de nuestro verdadero yo, va planteando una especie de dualidad irreconciliable entre superficialidad y verdad, como decía hace un momento, ¿no? Cuanto menos verdadera sea nuestra forma de ser, con sus aristas, con sus potenciales puntos de discordia, y utilizo la palabra discordia en el sentido etimológico, de desencuentro de los corazones, si no aceptamos que también somos en determinadas cosas profundamente imperfectos, y que no ocurre nada porque eso se vea en las redes sociales, obviamente sin hacer alarde, pero en la medida en que solo queremos mostrar la cara, nuestra parte luminosa, estamos construyendo un yo ficticio, y por lo tanto estamos quedándonos en la superficie, a veces de una manera literalmente epidérmica, ¿no? sin poder ir ahondando en la profundidad, ¿no? La verdad es siempre, desde mi punto de vista, apocalíptica. La verdad es siempre literalmente apocalíptica en inglés. En griego, perdón, es descorrer las cortinas, ¿no? La verdad es mostrarse, es revelarse, con V, revelarse ante los demás, ¿no? Y eso es llamativo, porque muchas veces una de las consecuencias que ha tenido o que tiene la omnipresencia en las redes sociales es el llegar a un cierto hastío de la vida pública personal. Llega un momento en que una persona dice de vez en cuando: me dejo las redes sociales, ¿no? Me alejo durante un tiempo, como si hubiera una necesidad de reciclar el yo, de reciclar el yo verdadero, ¿no? Y el juego en el que caemos, o en el que podemos llegar a caer, es que a fuerza de construir un yo que no es verdadero, al final, quienes de verdad somos,
el yo, diríamos, en el mundo real, en el mundo de nuestras limitaciones diarias, de nuestra normalidad, de la rutina, de la cotidianidad a la que tenemos que lógicamente enfrentarnos, necesita un reciclaje, necesita tomarse un tiempo muerto y recuperar ciertas sensaciones para saber quién eres, para reconducir tu vida, ¿no? Como una especie de catarsis, ¿no? De purificación interna de la distancia infinita entre ese yo que estamos intentando mostrar y quién de verdad somos, ¿no? Y al final, la vida pública se transforma en vida publicada. Y ese es quizá un paso en falso en el que muchas veces vemos bueno, que podemos caer todos, ¿no? Es una especie de ¿quién soy? Pues soy lo que los demás, lo que dejo ver a los demás. Y al final voy publicando mi vida como si a alguien le importase, ¿verdad? A mí personalmente me llama mucho la atención la red social Twitter. El hecho de que a día de hoy se gobierna, utilizo la palabra gobernar en sentido figurado, porque no es gobierno, pero ya me entendéis, los gobernantes de los países gobiernan desde Twitter. Eso es muy ilustrativo porque escenifica, desde mi punto de vista, escenifica la imposibilidad de un encuentro personal. Si algo tiene o debería tener la política, y no me refiero ya a la política ideal de los maestros antiguos, ¿no?, sino a la política como arte de lo posible, debería ser el encuentro, ¿no?, el verdadero diálogo. Y un diálogo no se puede mantener, creo que por definición, en una red social. Desgraciadamente tenemos a diario ejemplos de la imposibilidad, también porque el medio es el mensaje. En las redes sociales hay muchas veces una incapacidad técnica de una interacción fructífera, porque no tenemos a la otra persona delante. No sé si es vuestra experiencia actual, la mía desde luego lo es, pero el hecho de ahora de tener que llevar la mascarilla, a mí me vela el rostro de la otra persona, incluidos sus ojos. Aunque nuestros ojos quedan a salvo de la protección que nos otorga la mascarilla, la imposibilidad de ver el rostro del otro me hace pensar en aquella novela de Clive Staples Lewis, Mientras no tengamos rostro, ¿no?, que es una relectura del mito de Psique, en la que finalmente el protagonista, la protagonista, tiene que aceptarse como es y por tanto desvelar su rostro. Ahora mismo tenemos un reto enorme durante estos meses de pandemia y lo que nos queda, que Dios quiera que sea poco, pero es lo que es ahora y todavía vamos a tener que hacer el esfuerzo sostenido de continuar, esperanzados, pero de continuar. Se nos está velando el rostro del próximo, el rostro del vecino, el rostro del alumno, el rostro de la persona que va en la calle con nosotros o en el autobús. Y este velamiento del rostro que echamos quizá más que nunca de menos ahora, paradójicamente en las redes sociales es voluntariamente velado por nosotros, ¿no?, al querer mostrar a otro yo que no somos cada uno de nosotros, ¿no? Vivimos en una sociedad, creo yo, en cierto modo una sociedad de la simulación, en lo que Guy Debord, y lo citaba el profesor Marcelo López Cambronero la semana pasada, ¿os acordáis?, en la conferencia que pronunció a través de este mismo canal hace justamente 7 días, citaba el libro de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, ¿vale?, un libro escrito en los años 60 y que tiene una actualidad enorme. Por cierto, si lo queréis leer, lo ha publicado la editorial valenciana Pretextos, como suelen hacer siempre, en una edición muy cuidada, muy bien traducida. La sociedad del espectáculo, que plantea esta idea, ¿no?, el hecho de que vivimos de cara literalmente a la galería. En los años 60 no existía internet, esa galería era más limitada. A día de hoy la galería es potencialmente el mundo. Este Cineforum, esta Butaca 3.0, en parte tiene ese nombre también porque nos abre un abanico de posibilidades comunicativas enormes, ¿no? Y potencialmente, aparte de las personas que estáis siguiendo el Cineforum ahora mismo en directo, un rato pues va a quedar grabado y después estará disponible para el que lo quiera ver
Y por lo tanto las nuevas tecnologías, que de suyo a mí me parecen un avance enorme, permiten este encuentro, diferido en el tiempo, pero igualmente, potencialmente significativo, ¿no? Es un nuevo desafío a la libertad individual, como lo es todo. El problema no está en la tecnología, el problema está en la antropología, en el uso libre que hacemos de los diferentes instrumentos que nos son ofrecidos a lo largo de las diferentes edades del ser humano, ¿no? Bien, yo espero no estar aburriéndoos, así que voy a ir avanzando en las últimas ideas que os quiero contar y ya damos paso a las preguntas, que veo que hay mucha actividad en el chat. Una paradoja, si os acordáis, en la película, el personaje, los gemelos, estos dos chavales que pertenecen al equipo de remo de Harvard, que finalmente participaron en los Juegos Olímpicos, plantean, me pareció un detalle muy, muy significativo en la película, plantean que lo que Mark Zuckerberg ha hecho va contra el código de honor de la universidad, ¿vale? Esta especie de ideal de caballerosidad que plantean estos dos personajes, sin embargo, es desmentido a lo largo de la película, aunque nos puede parecer lógico, en tanto en cuanto ellos se sienten traicionados de un modo objetivo porque les han robado la idea que ellos tenían, pero se sienten traicionados y llevan a cabo una cruzada legal para intentar recuperar los derechos de un proyecto que al fin y al cabo lo que tiene detrás son millones y millones de dólares, que es lo que ellos lamentan haber perdido, ¿no? Y por lo tanto lo que plantea la película también es el problema de la apariencia. Esta sociedad del espectáculo, en el caso de la red social de la película, es planteada como un mundo de apariencias, de un mundo en el que si quieres llegar a pertenecer a tal club, pues tienes que pasar una serie de pruebas. En algún momento en la película se plantea que Eduardo, el personaje de Andrew Garfield, ha sido admitido en un club de exclusivo porque le quieren dar cierto toque de multiculturalidad, y como él es de origen latino, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque es brasileño. Lo plantea el personaje de Mark Zuckerberg como si fuera una especie de desprestigio, ¿no? O sea, tú has ganado el sitio en este club social, pero no es por méritos propios, sino porque quieren darle una especie de nota de color exótica, y tú eres simplemente un instrumento que completa esa ambición. Bien, todo este juego interior de mentiras y verdades, de ambiciones, frustraciones, creo que explica muy bien este mundo, esta sociedad de las apariencias, que desde mi conocimiento creo que está muy presente en las universidades de la Ivy League estadounidense, ¿no? En las universidades top, que diríamos, ¿no? Stanford, Cornell, por supuesto Harvard, Brown, son universidades de mucho prestigio intelectual, en las cuales la competitividad es no solo demencial, sino desde mi punto de vista patológica, ¿no? En la situación que estamos viviendo, las redes sociales revelan una nueva paradoja, una más de las muchas que hemos ido viendo a lo largo de este ratico, que es el modo en que la pandemia nos permite estar conectados, ¿no? Probablemente sin la pandemia no estaríamos teniendo este cineforum, ¿vale? Y por lo tanto el eco potenciado por esta herramienta quizá habría sido menor, ¿vale? Por lo tanto, las redes sociales creo que en sí mismas obedecen o han obedecido a un momento histórico concreto, dan respuesta a una serie de necesidades. Algunas de esas necesidades tienen que ver con frustraciones, limitaciones y anhelos del ser humano que hoy, como siempre, nos acompañan, la necesidad de amar y de ser amados, pero nos permiten la conexión, al menos potencialmente, ¿no? Luego esa conexión, como cualquier amistad, pues tendrá su propia historia, su propia evolución, su propia involución, sus ires y venires, y al final pues probablemente no dependa de la red social concreta el modo en que termine esa historia individual, ¿no? Una cosa que me parece muy llamativa, no sé en las demás redes sociales, ya os digo que no tengo más que Facebook, es que en Facebook tú no puedes decir que algo no me gusta. Puedes decir me gusta, me encanta, me importa, me enfada, me entristece, pero no puedes decir no me gusta.
Esto me parece muy revelador, ¿no? De esa especie de corrección política que desgraciadamente se ha convertido en una nueva Inquisición y que, como en toda ideología que lleva aparejada una Inquisición, pues cercena las posibilidades de alguna manera de ser nosotros mismos, ¿eh? ¿Qué problema hay con que ante una publicación de Facebook digamos no me gusta, sin enfadarse, sin acritud, simplemente diciendo pues no estoy de acuerdo, o esta foto que acabo de ver no me gusta, o lo que fuere? Pero esa limitación al no me gusta, que nace de un concepto profundamente puritano, muy estadounidense, tiene algo también muy iluminador respecto de cuál es el espíritu que gobierna al menos la red social Facebook, ¿no? Que es como una especie de no fastidies, no molestes a nadie, ¿no? Entra sin hacer ruido y por favor no nos des problemas, ¿no? Cuando luego, como bien sabemos, perdón, la propia red social genera sus propios problemas a gran escala. Una especie de doble parámetro, doble baremo a la hora de medir la moralidad tan característica del puritanismo, que es, no lo olvidemos, lo que está en la raíz de la fundación de los Estados Unidos desde el siglo XVII, ¿no? Unas últimas puntualizaciones. Yo pensaba, a raíz del volver a ver esta película, en lo que Aristóteles dice en el libro 9 de la Política. Aristóteles habla del ocio y dice que el ocio no solamente, bueno, desde luego el ocio no se parece en nada a los centros comerciales ni a los lugares que a día de hoy consideramos lugares de ocio. Para Aristóteles el ocio debe ser algo no solamente que se permita a los ciudadanos, sino que los dirigentes de la polis deben articular las cosas de manera que los ciudadanos puedan, porque es su deber, dedicar tiempo a mejorarse. Y eso es el ocio para Aristóteles, ¿no? Las redes sociales a menudo promueven de modo activo o pasivo, pero desde luego son una plataforma en la que uno puede perder el tiempo a mansalva, puede tirar las horas una detrás de otra, y por lo tanto, aunque aparentemente son una plataforma o múltiples plataformas para el entretenimiento y el ocio, el concepto de entretenimiento a día de hoy puede ser simplemente una manifestación de un aburrimiento existencial radical. De manera que el que emplea su tiempo de manera masiva en las redes sociales puede ocurrir a veces, ¿no?, que simplemente esté escondiendo la cabeza debajo del ala porque no hay sentido, o el sentido que hay en su vida es un sentido incompleto, ¿no?, profundamente frustrado a menudo, ¿no? Y ya termino con esto, lo prometo. Lo he dejado para el final porque quizá se considere, especialmente si hay algún cinéfilo escuchándome, a mí me ha venido a la cabeza repetidas veces en los últimos días la película de Orson Welles, Ciudadano Kane. Si os acordáis de Ciudadano Kane, tanto al principio de la película como al final, el personaje central pronuncia esta palabra enigmática, Rosebud, que es como el anhelo de una especie de Shangri-La, de paraíso en la tierra, o de satisfacción de probablemente muchas frustraciones infantiles y de una infelicidad que acompaña al protagonista, que se siente insatisfecho durante toda la película. Cabría, al menos a mí me ha ayudado a entenderlo a una nueva luz, hacer una analogía entre el personaje ficticio de Ciudadano Kane, que como sabéis pertenece, o sea, se corresponde con un personaje, con el personaje del multimillonario Hearst, que fue dueño de muchísimos periódicos y un hombre muy poderoso en los Estados Unidos, y el personaje de Mark Zuckerberg. Dos personajes vinculados al mundo de la comunicación de manera diversa, pero y sin embargo profundamente solos, profundamente anhelantes, profundamente frustrados, en cierto modo casos patológicos respecto de la distancia entre lo que les gustaría tener en el ámbito de lo personal y la realidad de lo inalcanzable para ellos, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí es lo que yo quería deciros. Yo voy a mirar ahora el chat porque veo que ha habido muchas intervenciones y podemos establecer, al menos con los límites que tiene también esta plataforma, de no teneros delante, de no tenernos delante para poder interactuar,
a ver qué, de alguna manera, qué podemos plantear, ¿no? Bueno, veo que hay mucha gente. Muy bien. Mariluz Barrera nos dice, creo que la soledad se intensifica más porque nos hemos creído que es una consecuencia, sino que no es una consecuencia, sino una elección. Em, es interesante, no me lo había planteado así. Muchas gracias, Mariluz. Efectivamente, yo creo que la soledad, sentirse solo, fijaos, la propia formulación es un verbo reflexivo. Eh, una cosa es saberse solo y otra cosa es sentirse solo. Y a veces la manera en que proyectamos esa soledad en las redes es como un gran SOS de amadme, ¿no? Que alguien me quiera. Y eso, obviamente, pues aunque yo me acabe de reír, no tiene nada de gracioso. Es una tragedia existencial. Y por lo tanto, urge un replanteamiento del sentido de la propia vida, ¿no? Dicho de otra manera, mi propia existencia no se explica a sí misma sin los demás, obviamente, ¿no? Pero necesito radicalmente de una aprobación externa de los demás, incluidos mis amigos más íntimos, para sentirme y saberme yo mismo. Dicho de otro modo, esa soledad tan necesaria, cuando de verdad lo es como ámbito del reencuentro de uno mismo, en las redes sociales como se da. Se da como simplemente un grito desesperanzado, o a veces incluso desesperado, en busca de un cariño que no encontramos, de una aceptación que no encontramos. Ese sería quizá el problema. Mónica dice, creo que lo define perfectamente al inicio la novia, efectivamente. O sea, de algún modo, y yo coincido completamente con lo que ha dicho Mónica, el personaje de la novia de Mark Zuckerberg en la película le está poniendo un espejo. De hecho, en todas las escenas que comparten a lo largo de la película, le está poniendo un espejo delante del rostro. Lo que ocurre es que Mark Zuckerberg no es lo suficientemente audaz o valiente para aceptar la imagen que se refleja en ese espejo, ¿no? Que tiene un contrapunto con la última secuencia. ¿Os acordáis la secuencia que cierra la película? Una de las abogadas que ha estado presente de su propio bando, ¿no? Que ha estado presente en el interrogatorio, le dice: Mark, intentas parecer un capullo, pero no lo eres. Haces esfuerzos enormes, ¿no? Por parecer un imbécil, pero no lo eres, ¿no? Y ella se marcha y nos quedamos con Mark Zuckerberg a solas cósmicas, con su ordenador apretando F5 para actualizar, en la expectativa frustrada de que su antigua novia lo acepte como amigo en Facebook, en lo que sería una bajada cualitativa de ese grado de confianza y amor que uno puede esperar de una novia, ¿no? Y por lo tanto hay toda ahí una lectura metafórica del modo en que el afán de ser amado es lo que dio lugar a la red social Facebook, y a la vez es el camino de una destrucción. Yo creo que un tema que se plantea a ese respecto, al menos yo lo entiendo así, y hasta donde he podido leer, el propio Aaron Sorkin lo tenía muy presente, es la creación, o sea, ser creativo, llevar a cabo innovaciones radicales. No podemos dejar de aceptar que cualquier red social en los últimos 15 años ha sido una revolución en la manera que tenemos de relacionarnos y la manera que tenemos de acercarnos a la realidad y al mundo, ¿no? Pero innovar y crear implica como paradigma una cierta destrucción a cualquier nivel, ¿no? En el caso de Facebook, al nivel de las relaciones personales, ¿no? Desde las más íntimas hasta las sociales, lato sensu, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿iría de la mano esta necesidad de crear e innovar? ¿Iría de la mano con una especie de aceptación de las consecuencias, sean cuales fueren esas consecuencias, incluidas la posibilidad de perder en el camino incluso a aquellos a quienes más queremos? La respuesta que la película da, obviamente, es sí, con todo lo terrible que eso tiene, y por eso la coda final de la película es especialmente amarga, ¿eh? Pero parece que es una de las posibilidades. Cassandra habla de las chicas que
como que si todos somos modelos, ¿no? Tomándonos nuestros selfies, ¿no? Creo que es así, es así. Hay detrás de la psicología del selfie, a mí me parece que lo que hay es una no aceptación de la verdadera imagen que nos da nuestro espejo, ¿no? En el espejo que nos miramos por la mañana, cuando de verdad somos más que nunca nosotros mismos, ¿verdad? Recién despertados y a veces pues en esa no aceptación casi anecdótica de nuestro verdadero rostro viene detrás todo lo que sería el yo manufacturado, el yo regenerado a partir de un esquema en el cual más que nosotros mismos lo que estamos haciendo es mostrar una imagen que queremos que sea aceptada, ¿no? De nuevo una especie de por favor amadme, ¿no? Por favor queredme. Y con todo lo trágico, o con toda la tragedia antropológica que hay detrás de eso, ¿no? África nos dice una amiga, me dijo ayer, si participas de algo que es gratis, entonces el producto eres tú. Yo hice un experimento en clase con los alumnos de mi tutoría y según iba sabiendo cosas sobre ellos supuestamente secretas que había sacado de sus redes sociales, ellos se iban poniendo cada vez más nerviosos, tensos y con una cara de póker brutal. Claro, me parece que eres muy audaz, África. Yo no me habría atrevido a tanto, ¿no? Pero el problema desde mi punto de vista, volvemos a lo que decíamos antes. Si las redes sociales propician un anonimato, a veces en el hecho de que yo puedo construir una identidad ficticia, detrás de la cual me escondo, también puedo construir un anonimato por cuanto que mi yo verdadero no aparece nunca en las redes, ¿no? La propia necesidad de mostrar nuestras fotos, de compartir, estoy en tal sitio, estoy con fulanito, me estoy comiendo un helado, o hoy me he comido esta paella, ¿a quién le importa? O sea, el problema es hasta qué punto quizá es que ni siquiera nosotros mismos nos importamos a nosotros mismos y por lo tanto necesitamos una proyección externa, un espejo respecto del cual o desde el cual retomar una imagen de nosotros artificial en la cual sí que nos reconocemos como ese ideal al que aspiramos y que jamás podemos alcanzar, porque es un ideal literalmente y de una manera palmaria inalcanzable, ¿vale? Efectivamente. Dice Cassandra que pics, bueno, dice África que significa pics. Pics significa fotografías, pictures, ¿no? Y dice Cassandra que si no hay fotografía, it didn't happen, no ocurrió de hecho, sino ha quedado constancia, ¿no? A mí me hace pensar, ¿os acordáis ese cuadro de Jan van Eyck del matrimonio Arnolfini? En el que vemos, si lo habéis visto alguna vez, os acordáis, hay un momento en el que hay un lugar en el que Van Eyck firmó el cuadro diciendo Jan van Eyck fuit ik. Jan van Eyck estuvo aquí. Nuestra manera de atestiguar o de testificar que hemos estado en un sitio a día de hoy es proyectar la foto, ¿vale? Y eso deja constancia de que yo he existido. Como en la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, ¿os acordáis cuando el personaje de Gigolo Joe se despide de David y es atraído por un imán por el helicóptero de la policía y le dice como despedida, ¿no? Cuando encuentres al hada azul, dile que yo soy, y cuando ya está ascendiendo dice que yo fui. De alguna manera el ser humano, que es un ser histórico, que es un ser social, un politicón zoión, ¿os acordáis lo que dice Aristóteles al principio de la política? Los únicos que no pueden vivir en la polis o son bestias o son dioses. Los demás tenemos que vivir en sociedad, ¿no? Si no somos náufragos. Pero podemos ser náufragos en sociedad también. El hecho de vivir rodeados de personas no garantiza nuestra sociabilidad. La garantiza como potencialidad, pero no como realidad. Podemos vivir solos en medio de la muchedumbre, ¿no? Y por lo tanto, quizá de algún modo la fotografía, en tanto en cuanto es proyección de un yo inalcanzable, se convierte en una especie de huella. Al menos yo estuve aquí, ¿no? Yo fui esto. Lo cual demuestra también que la huella es muy deletérea, ¿no? Es de algún modo
vana en sí misma, pesa muy poco, tiene muy poca consistencia, es simplemente imagen, pero no es imagen significativa, ni siquiera, no es icónica, simplemente un instante en el tiempo. Muy bien, más cosas. Perdonad que vaya. Rencor y venganza como motor de un gran invento, dice Amalia, efectivamente. Eh, la gran paradoja con la que empezábamos el Cineforum, ¿os acordáis que era eso, ¿no? El hecho de que este gran invento que es Facebook y las redes sociales, en este caso concreto, surge a partir de una ambición de, de tanto una ambición personal de autorrealización y de enriquecimiento, como de una venganza exponencial, que no para en mientes al final de eliminar a cualquiera que pueda ser visto como un obstáculo, como una amenaza de autorrealización, ¿no? Efectivamente. Marta Sánchez dice: a mí como concepto general lo veía mucho como el resumen del anillo del nivelungo, el querer apoderarse de algo pero renunciando al amor de verdad. Efectivamente. Y sin embargo, a medida que avanza la película, vemos que esa renuncia al amor de verdad pesa tanto que acaba aplastando al personaje, ¿no? De algún modo ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas frías y por lo tanto a medida que avanza la historia se siente literalmente aplastado por las cesiones y las concesiones que ha hecho en el camino, que, que las tiene pues clavadas en el alma, ¿no? Porque son precisamente la cesión y la concesión de las personas más cercanas, ¿no? Por ejemplo, nunca vemos a los padres de Mark Zuckerberg en la película. Es un personaje sin raíces. Es un personaje que ni siquiera tiene vínculos fuertes con su propia universidad, porque su alma mater, que sería Harvard, en tanto que él aspira y ambiciona ser admitido en clubes a los que no puede llegar, por diferentes motivos, él también de algún modo reconstruye su yo como una venganza de ese mundo que no le admite, que se atreve a no admitirle, ¿no? Como con desfachatez, una especie de ajuste de cuentas a ese respecto también. ¿Cómo es posible tener una visión cercana? Dice Francisco desde Bogotá. Madre mía, nos están viendo desde Colombia. Qué bien. ¿Cómo es posible tener una visión cercana a la realidad cuando los medios no siempre son de fiar? Bueno, un abrazo muy fuerte para ti también. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que el conocimiento de la realidad en cualquiera de sus ámbitos, ¿vale? Es una búsqueda. Y por tanto es una búsqueda incesante. Los medios de comunicación requieren, a mí me parece que esto es así, requieren del contraste y el estudio. Si una persona solamente lee la prensa o ve las noticias en el canal de televisión que es acorde con su ideología, la parte de la realidad que se está perdiendo es irrecuperable. Si tú ves solo la CNN o solo Fox News o solo lees aquí en España, ¿no?, El País o El Mundo o el ABC en función de tu ideología política, hay una parte de la realidad que culpablemente te estás perdiendo, ¿vale? Uno, claro, me podréis decir, bueno, entonces me paso el día leyendo todos los periódicos y comparando las noticias. Pues no lo sé, cada uno verá el tiempo de que dispone para eso. Pero sí que es verdad que con la finalidad de construir una opinión verídica, veraz, sobre lo que sucede, hay una obligatoriedad, creo, que si uno se autoimpone como honestidad intelectual, que consiste básicamente, es decir, que adquiere consistencia básicamente en la comparación de diferentes fuentes. Creo que cualquiera que haya llevado a cabo un trabajo académico mínimamente consistente sabe de lo que estoy hablando. Es decir, cuando tú tienes que escribir un trabajo académico, lo primero que tienes que hacer es ver lo que sobre el mismo tema han dicho diferentes personas. ¿Con qué finalidad? Con la de construir tu propio punto de vista, pero bien informado. Literalmente bien informado, es decir, que la forma interna de ese punto de vista haya adquirido el volumen a partir de una visión poliédrica, porque la realidad es poliédrica.
¿no? Y por lo tanto, es verdad que los medios pueden ser considerados como realidades no fiables, pero eso no nos puede llevar a la consideración de, bueno, pues entonces vivo al margen de los medios de comunicación, entre otras cosas porque eso no se puede hacer. Y hasta cierto punto yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, os diría que no se debe hacer. Ante la realidad es como es. Y debemos conocerla, o al menos debemos aspirar a conocerla tanto como nos sea posible, ¿no? No digo que nos convirtamos en periodistas de investigación, pero parte de la buena ciudadanía, parte de la responsabilidad como ciudadanos de nuestras diferentes naciones y de nuestras comunidades sociales, desde el ámbito de la vecindad al ámbito del barrio, de la ciudad o al supranacional, tiene que ver con saber, con conocer el mundo en que vivimos, para poder tener una opinión contrastada y por lo tanto para ser capaces en algún momento de nuestra vida de aceptar que estamos equivocados y reconstruir nuestra visión del mundo. Hay mucho de humildad en lo que en el camino de la construcción del yo, o al menos debe haberlo desde mi perspectiva. Igualmente que educamos a los niños para pedir perdón cuando han hecho algo malo, creo que no deberíamos perder de vista que nosotros también debemos pedir perdón, o formas análogas de la petición de perdón, como puede ser precisamente el darnos cuenta de que si estábamos equivocados debemos dar marcha atrás, reconocer el error o reconocer que estábamos viviendo engañados respecto de un tema de actualidad concreto, el que fuere, para reconstruir nuestra opinión sobre fuentes más verídicas. Porque lo que importa es acercarse a la verdad, en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Y por lo tanto huir del engaño exige un esfuerzo, por supuesto que sí. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, la cirugía estética, al final construimos una figura que detrás de la cual ya ni siquiera nos reconocemos porque no sabemos quiénes somos, efectivamente. Como dijo Descartes, duda de todo. El subjetivismo radical, que yo creo que es una herencia que hemos recibido de Descartes, bueno, yo creo que la hemos recibido de antes de Descartes, probablemente del siglo XIV, del nominalismo de Occam, que con Descartes da otra vuelta de tuerca y desde luego con Kant y con la Ilustración, de la cual somos herederos directos, da quizá su vuelta de tuerca definitiva. Esa especie de entronización del yo, de nuestra visión del mundo desde nuestra panacea, desde nuestro pequeño trono que nos hemos construido nosotros mismos, desde el cual o a través del cual miramos la realidad, y por tanto solo admitimos como prisma de verificación o de validación de la realidad nuestra propia manera de contemplar las cosas o de entenderlas, incluso en su propia limitación. Creo que es uno de los grandes riesgos, ¿no? En cierto modo, la madurez, todos los personajes que aparecen en la película La red social son profundamente inmaduros. Creo que esto es algo que salta a la vista, ¿no? No ya, creo que no es una cuestión que tenga que ver con ser estudiantes universitarios. Se puede ser perfectamente maduro en la universidad, ¿vale? Por más que la juventud a veces sea una época en la que determinadas cosas aún no han sido experimentadas por falta de tiempo, a veces por falta de tiempo, a veces por falta de experiencias, y por lo tanto haga falta el transcurso del tiempo y la adquisición de esa experiencia para ir madurando, ¿no? Pero es verdad que esta acumulación cualitativa de experiencias nos ayuda en una construcción densa de un yo que tenga aquí en España decimos que tenga chicha, ¿no? Que tenga algo que comunicar a los demás, que tenga capacidad de transmitir. Y por lo tanto, en tanto que tiene esa capacidad de transmitir, no necesita el refrendo, ni la aprobación externa, ni el aplauso de los demás, ¿vale? Aunque sea un aplauso silente, aunque sea un aplauso tácito. Cuando eres de verdad quien eres, no necesitas que nadie te aplauda. Al menos así lo entiendo yo. Leonardo, ¿qué tal, Leonardo? Un saludo. Lo paradójico es que se esconde el yo en la imagen que se elige mostrar, pero hay una voracidad en conocer la intimidad o la vida privada de los demás que tampoco es la real, efectivamente, ¿no? Hay una industria de televisión construida en torno a la basura de las personas, ¿no? Y esto alimenta un mercado que
bueno, a mi juicio es manifestación de una gran pobreza interior por parte de quienes sintonizan esos canales de televisión, ¿no? Tanto más nos volcamos en indagar la vida de los otros, cuanto más vacía está nuestra vida. Por cierto, a renglón seguido, os recomiendo una película que se llama La vida de los otros, que es también muy ilustrativa respecto de lo que estamos viendo, situada en la época de la Stasi, en Alemania del Este, pero que es también una película muy iluminadora sobre la distancia infinita que hay entre quienes indagan las vidas ajenas y profundamente se sienten y se saben profundamente insatisfechos y solitarios y amargados en su propia existencia. Dicho de otra manera, hay una parte de la felicidad que es el conocimiento de uno mismo. ¿Os acordáis que en el oráculo de Delfos, antigua Grecia, en el dintel de la entrada al oráculo estaba el Gnoste te ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo como principio de la sabiduría. Conocerse a sí mismo es un principio de la sabiduría porque implica la necesidad de aceptarte a ti mismo en lo que eres, en lo que tienes de virtud y en lo que tienes de defecto, en lo que eres como realidad. Esto es lo que soy, en esta desnudez del yo, que las redes sociales no son precisamente la plataforma que ayuda a esa desnudez, ¿no? Precisamente porque nos invitan a adornarnos con galas que no son nuestras, ¿no? Y ese es precisamente el gran riesgo que hay detrás. Dice África, si el ser humano es social y le quitas el grupo, se extingue. Hay estudios ahora además que demuestran que según aumenta el uso de las tecnologías, están aumentando las enfermedades mentales. Es que esto es así, o sea, no puede ser de otra manera. Hay algo en el uso enfermizo de las tecnologías, perdón, que es inhumano. Una de las escenas que se repiten día tras día en mis mañanas es ver a padres o madres que llevan a niños al colegio y en el trayecto llevan al niño simplemente como una especie de sombra mientras ellos están preocupados de su teléfono móvil, de su WhatsApp o de la chorrada que sea en ese momento, ¿no? Y claro, el niño no dejará, me pregunto yo, no dejará el niño de ser consciente de que es alguien secundario en la atención de su padre o de su madre en ese momento. O, si esa situación es lo habitual en el hogar, no dejará el niño de percibir que es considerado como algo secundario en la atención habitual respecto del amor de sus padres, y por tanto no crecerá en el niño esta especie de Rosebud, de complejo de Orson Welles en Ciudadano Kane, que pueda ser semilla de profundas frustraciones existenciales, en mayor o menor medida, a lo largo del avance en la edad. Me diréis, bueno, Eduardo, estás planteando un problema o un panorama muy oscuro. Probablemente yo esté equivocado y esté haciendo una generalización que luego no sea contrastable con los casos particulares. Es muy posible, ¿no? Pero a mí me parece que es un rasgo muy revelador de nuestra época, que cuando nos quejamos del modo en que las tecnologías están llegando a los niños y a los adolescentes, lo que tenemos que mirar es cómo las utilizan sus padres y sus educadores, ¿no? Esta especie de obnubilación general ante el mundo de lo tecnológico, como si la panacea de la educación fuera a venir o fuera a llegar por medio del uso de determinadas herramientas digitales. Creo que es una profunda falacia. Perdón. Creo que los tiros no van por ahí. La cuestión tiene que ver siempre con la transmisión, con la interrelación humana, con la transmisión de un yo que se entrega al otro y que al vaciarse de sí se hace capaz de recibir y de ser llenado por el otro, que quizá para mí es el gran problema de la época actual, que no hay una sinceridad que permita el trasvase continuo, la interacción continua en que consiste la amistad y por supuesto el amor, o los 4 amores, que diría Clive Staples Lewis, los 4 tipos de amor, desde el amor más fraternal al amor de Dios, ¿no? Es una especie de flujo continuo de vaciamiento y de relleno, de darse y de ser, de darse y de recibir, de llenar al otro y de ser llenado por el otro, ¿no? Esta relación de amistad desde la humildad
lo que implica es un autoconocimiento desde la verdad de lo que uno es. Y ese es un camino de descubrimiento y de madurez en el cual tenemos que enseñar y ayudar y acompañar, porque no es fácil de conseguir, ¿no? Mariluz nos dice, en psicoterapia con las personas se observa mucha confusión porque evadir y negar la realidad es lo de ahora y ya no logran captar la diferencia. Efectivamente, puede llegar a un momento en que construyamos un personaje y ese personaje sea la realidad a la que al final De alguna manera, creo que el gran problema de nuestro tiempo es la existencia de esquizofrenia. De hecho, no sé si patológica o si diagnosticada, pero sí que yo al menos lo percibo en el lugar en el que trabajo, la existencia de una esquizofrenia de facto, en mayor o menor medida, con mayor o menor profundidad, más o menos preocupante, en muchas personas que se sienten profundamente insatisfechas con quienes son, de una manera endémica. Lo curioso es que en la psicoterapia vas en pos de la verdad, de descubrir la realidad, ir más allá de tu simple percepción e interpretación porque quieres claridad. Claro, al final me imagino que el gran problema o el gran reto es descubrir si el rostro, tu verdadero rostro, pues es inaceptable para ti o si finalmente eres capaz de enfrentarte a quién eres, ¿no? África dice, creo que esa es la clave, querer descubrir la claridad de quién eres, y hay muchas personas que no son capaces de aceptarse. Bueno, no es fácil aceptarse a uno mismo, creo que eso es también parte del reto del vivir, ¿no? Es el camino de autodescubrimiento y de aceptación de quienes somos, tanto en el ámbito natural como en el ámbito sobrenatural, es una senda que tenemos que recorrer, en la que, al menos desde mi punto de vista, ninguno podría o debería decir, ya está. Como dice San Agustín en las confesiones, ¿no? Cuando digas basta, estás muerto. Si dices que ya has llegado, pues has dejado de avanzar, ¿no? Y creo que este camino de autoconocimiento y aceptación de uno mismo tiene mucho que ver también con una actitud permanentemente humilde. Pero desde la humildad del conocimiento de la verdad de quiénes somos, ¿no? De que damos de nosotros lo que damos, y muchas veces eso que damos no da para mucho, y por lo tanto esa es nuestra verdad. Por lo tanto creo que fijaos que en la película en ningún momento se pide perdón, ni siquiera cuando Mark Zuckerberg va a ver a su novia, no va a pedirle perdón, va a pedirle cuentas. Durante toda la película no hay ni una sola petición de perdón, y por lo tanto no hay reconciliación con el propio yo que pide perdón, independientemente de que el perdón que está solicitando le sea concedido. No hay autoestima a día de hoy porque no nos aceptamos a nosotros mismos, porque quizá no nos sabemos perdonar a nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto la primera víctima de nuestra falta de apreciación es nuestra propia realidad. Mariluz dice, a un amigo que es maestro, sus alumnos le acusaron de ser intolerante por ser realista, porque según la realidad y los realistas se imponen y no debemos imponernos. Claro, lo virtual es genial. ¿Por qué? Porque no eres tú, es una imagen que puedes cambiar, es muy cómoda, es mudable, es de usar y tirar, como nuestra sociedad del espectáculo, ¿no? Facebook habla aunque no quieras, efectivamente. África señala, lo dijo un psicólogo el otro día y para mí es fundamental, hay que ver cuál es el modelo familiar en el que uno se cría. Bueno, de algún modo, efectivamente, lo he dicho hace un momento, el personaje de Zuckerberg no es mostrado como miembro de una familia. A lo largo de toda la película se nos habla de él como alguien que está desenraizado. La mayoría de los personajes lo están. De los únicos que sabemos que tienen padres es de los gemelos. En todos los demás son personajes presa de una ambición desmedida por convertirse de alguna manera en alguien, aunque sea un alguien entre comillas, o en ricos, básicamente, en gente con prestigio social, en gente con un peso específico desde un punto de vista exclusivamente, casi excluyentemente material, ¿no? Bueno, son las 9. Yo creo que, bueno, aquí en España,
Como hay gente en países lejanos, pues supongo que allí serán otras horas. Pero en cualquier caso, creo que es momento de poner fin a este primer cineforum virtual de Butaca 3.0. Para los que quizás os habéis incorporado más tarde, os recuerdo lo que he dicho al principio, que esta actividad de cineforum se enmarca en una de las muchas actividades que organiza el Centro Cultural Nuevo Inicio del Arzobispado de Granada, y, y esta sería un poco la dinámica a lo largo de los meses que vienen, tengamos o no tengamos este enclaustramiento forzoso al que nos estamos viendo obligados, lógicamente, pues seguiremos anunciando cuándo y qué películas veremos con esta misma dinámica. Os haremos llegar la película que vamos a ver, cada uno hace lo que sea para verla, siempre que esté dentro de los ámbitos de la legalidad, ¿verdad? Y de la conciencia personal, y luego tal día a tal hora en un enlace que os facilitaremos tendremos este encuentro virtual. No siempre estaré yo, otras veces habrá otras personas que sean quienes moderen el Cineforum, y tendremos el chat abierto para que podamos ir hablando, ¿vale? Eh, Francisco, gracias a ti. Eh, Efectivamente, Leonardo, mirar a los niños es la escuela para aprender a aceptarnos. Yo creo que, eh, como en aquel cuento de los hermanos Grimm del emperador desnudo, ¿no? De la boca de los niños y de los locos viene siempre la verdad, ¿no? Esta aceptación. Eh, Muy bien, muchas gracias, África. Muchas gracias a ti, Amalia. Francisco, una pregunta acerca de Tolkien. Bueno, esto ya es salirnos un poco del tema. Venga, pues hazla, pero ya con eso cerramos, ¿vale? Muchas gracias a ti, África. Buenas noches. Ya sabéis, también os digo, mientras Francisco hace su pregunta sobre Tolkien, eh, corred la voz, ¿no? O sea, haced entre vuestros amigos, conocidos, estudiantes, gente que penséis que puede, cinéfilos, gente a la que le pueda gustar esta actividad, pues ponerla en su conocimiento y que esto sea como una llama que prenda, ¿eh? Porque creo que es un tesoro bonito el que podemos hacer llegar a muchas personas desde la belleza del cine, desde la belleza del arte, desde la necesidad de recuperar a través de la cultura este eco sobre el sentido de nuestras vidas, sobre quiénes somos. Y por lo tanto, eh, dice Francisco, ¿qué tan equivocados están los que dicen que Frodo Gandalf son manifestaciones de Cristo como sacerdote? Wow, esa es una pregunta muy difícil de... Mira, lo que voy a hacer, Francisco, es que te voy a escribir aquí mi email y me la efectúas al correo electrónico, porque si no podemos estar aquí muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Has visto ahí mi correo electrónico? Remíteme ahí la pregunta, por favor, y yo cuando con un poquito más de paz y sin las premuras que tenemos ahora de tiempo, te la contesto, ¿vale? Y ya estamos en contacto. ¿Te parece? Magdalena dice, gracias, que se repita pronto. Mariluz, un placer estar. Gracias, pues gracias a vosotros, gracias a todos los que habéis estado. Y lo dicho, permanezcan atentos a sus pantallas, como se decía antiguamente en la televisión, cuando iba a haber una novedad, porque muy pronto planearemos la siguiente película que vamos a ver y a disfrutar y a poder comentar aquí para aprendizaje de todos nosotros, ¿no? Muy bien, pues que cuidaos mucho y esperanzados hacia adelante, ¿vale? Hasta pronto, adiós.